Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast del Ministerio Público, el podcast titulado De la investigación a la sentencia. A través de este podcast pues presentamos diferentes expedientes, así como la historia detrás de cada una de las diligencias que se han efectuado hasta lograr pues la sentencia que ha llevado justicia a cada una de las víctimas. Mi nombre es Moisés Ortiz y me encuentro acompañado de María José Mancilla. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Moisés. Es importante mencionar también que es nuestro primer podcast del año 2025 y esperamos que nos escuchen durante todo este año con las investigaciones y los casos resueltos que les traeremos a conocer. Es correcto. Y hoy pues contamos, para empezar con este podcast con un buen pie, pues contamos con la participación del licenciado Edgar Gómez. Mucho gusto, licenciado, bienvenido. Él es fiscal de sección adjunto de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. Muchas gracias por la invitación. Es un gran privilegio en nombre de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio estar dando el aporte y principalmente a la población dar a conocer las investigaciones que se han desarrollado, las cuales han llegado a una sentencia condenatoria. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Siempre es importante conocer a las personas que nos acompañan y es que en el Ministerio Público contamos con fiscales de alto nivel. Licenciado, si nos pudiera contar, descríbase en 3 palabras quién es Edgar Gómez. Bueno, soy un profesional del derecho, apasionado por su labor fiscal. Muy bien. ¿Usted tiene algo que le gusta hacer en su tiempo libre, Eli? Bueno, principalmente compartir con mi familia, practicar un poco de deporte, principalmente la natación. Y es que es importante también desintoxicarse un poco de todo el trabajo y de todos los casos tan crueles que se conocen en esta fiscalía. Licenciado, si nos pudiera contar qué es más importante para usted en su vida. Bueno, primero el temor a Dios, la familia, el trabajo. Muy bien. Mire, y en ese sentido o en ese contexto, no sé si usted tendrá algún libro, alguna película que haya tenido algún impacto significativo en su vida, algo que usted, no sé, le haya cambiado ahí el rumbo de la vida en algún momento. Bueno, desde pequeño yo tenía la ilusión de ser abogado. Me gustó mucho leer a Miguel Ángel Asturias en tiempos de diversificado. Por ejemplo, la novela del señor presidente o Memorias de un abogado, por ejemplo. Me han gustado también algunos libros de autores extranjeros y uno que he disfrutado bastante, por ejemplo, es el libro de Mein Kampf de Hitler y también El arte de la guerra de Sun Tzu, principalmente por la labor fiscal que se desempeña. Usted nos comentaba que siempre soñó desde niño ser abogado. ¿Por qué? Bueno, principalmente por la alta investidura que conlleva un abogado de ser recto, responsable y conocer la ley. Licky, ¿en su familia hay más abogados? ¿Usted es el primero, digamos, o el único hasta el momento? Bueno, de mi familia yo soy el primero que se graduó de abogado. Actualmente somos 5 abogados en la familia, entre sobrinos, mi esposa y hermanos. ¿Marcó una diferencia para la familia al elegir esta noble profesión? Sí, casi en simultáneo con mi hermana mayor empezamos a estudiar Derecho. En las aulas universitarias conocí a mi esposa, nos graduamos juntos e influimos, considero, en mis sobrinos en elegir esta carrera también. Pero desde que usted se graduó, digamos, o antes incluso de graduarse, porque a veces cuando uno entra aquí como auxiliar fiscal, pues tiene la opción. ¿Usted ha estado toda la vida aquí en el Ministerio Público, digamos, toda su carrera profesional como abogado, o ha ejercido en alguna otra institución? No, en septiembre de este año cumpliré 17 años de graduado. Soy egresado de la Universidad Mariano Gálvez. Trabajé un tiempo en el Ministerio de Gobernación, 2 años aproximadamente. Hice aproximadamente 4 años de forma liberal. Estuve también en la Escuela de Estudios Judiciales y tuve la oportunidad de ingresar al Ministerio Público en el 2014. Voy a cumplir 11 años. Ingresé como agente fiscal. Estuve asignado a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, luego en la Fiscalía contra el Delito de Extorsión. Ascendí a fiscal de sección adjunto en la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en el año 2017
y desde ese tiempo para acá funjo en esa fiscalía. Actualmente me encuentro elegible en la convocatoria realizada el año pasado, la 7/2024, para los puestos de fiscal de distrito y fiscal de sección. Hablando de su récord en el Ministerio Público, Fiscalía contra el Delito de Extorsión, Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas y Fiscalía contra el Delito de Femicidio, son fiscalías que ven casos y temas bastante fuertes. ¿Hay algún caso que usted recuerde que le haya marcado la vida? ¿Y por qué? Bueno, en lo largo de estos casi 11 años de ejercicio he participado en la investigación, litigio, procesamiento de muchísimos casos. Solo en la Fiscalía contra el Delito de Femicidio conocemos un promedio de 300 a 400 casos por año. Hay muchos que nos han marcado, principalmente aquellos donde se ejerce violencia contra niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay un caso que nos ha desbordado mucho en las capacidades como Fiscalía, como por ejemplo el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, por ejemplo el caso de Luz María del Rocío López Morales. Vemos esto un reflejo de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de Luz María López Morales, ella era una licenciada en criminología, trabajaba para el Ministerio Público, se desempeñaba como una profesional. Sin embargo, la persona que un día le juró amor en el altar, le juró fidelidad, protección, amor, fue la causante de su muerte. Y entonces, estos hechos nos marcan significativamente, puesto que los que confiamos en la familia, los que creemos en la familia, muchas veces nos preguntamos dónde han quedado esos valores. Sí, durante el ejemplo que usted nos ponía ahorita, veo que se inclinó más a los delitos, digamos, a los últimos que ha investigado. Sin duda alguna, en cada uno de estas fiscalías, digamos, se vive de forma diferente los fenómenos criminales, los hechos delictivos, y las víctimas también reaccionan de una forma diferente a cada uno de esos delitos, ¿verdad? Pero enfocándonos siempre en el tema de femicidio, ¿qué es lo más difícil de ser fiscal de delitos contra el femicidio? Bueno, muchas veces lo que nos frustra como fiscales es de que tenemos toda la voluntad, la convicción de trabajar, de hacer un buen trabajo, y a veces tenemos puertas cerradas con algunos habitantes de que, por ejemplo, no nos proporcionan las cámaras de videovigilancia, hay testigos que se niegan a brindar información, lo que se tarda también los trámites burocráticos, por ejemplo, obtener información de un desplegado telefónico ante las telefonías, obtener una autorización judicial, y tenemos la convicción y por la experiencia de que una persona que ha matado una vez no le quita ni le impide nada que vuelva a matar. Entonces ese es el compromiso de los compañeros fiscales y auxiliares fiscales, de resolver con prontitud los casos, puesto que tenemos un asesino en la calle y sin discriminar ningún otro delito, ¿verdad? Por ejemplo los patrimoniales o contra el honor, cualquier otro delito. Nosotros estamos protegiendo el bien jurídico tutelado más importante, la vida. Esta no tiene restitución, no hay forma de volver al estadio normal a la víctima, principalmente en los casos donde las personas fallecen, puesto que como ciudadanía guatemalteca y como sociedad debemos de ser conscientes que la mujer tiene un papel protagónico, es el motor, es el corazón de una familia, y hemos tenido la experiencia de ver crecer a niños huérfanos sin el cariño y el abrigo de la mamá porque está muerta, y también sin el eventual apoyo del padre porque está guardando prisión o está huyendo, rehuyendo de la justicia. Esos considero que han sido algunos de los principales adversidades que como fiscales hemos llevado. Y es que estamos hablando también de una mujer que es uno de los grupos más vulnerables en la sociedad. Entonces, también estos femicidios, muchas veces decimos un femicidio y nos imaginamos una mujer adulta, pero estos casos también ocurren en niñas. En efecto, como reiteraba, los casos que nos han impactado muchísimo son casos donde se pueden apreciar niñas
que son víctimas de esta violencia sistemática dentro del hogar. Hemos tenido algunos casos que más adelante vamos a profundizar, donde se le da muerte a las niñas, ya sea por el padrastro o algún otro miembro muy cercano a ellas dentro del mismo seno del hogar, aprovechándose de la violencia sexual y otras veces de esa discriminación hacia la mujer por el hecho de ser niña, puesto que esperaban tener un varón dentro de la familia. Se han dado casos donde por esa negligencia las han dado la causa de un fallecimiento. Sí, y es bien interesante el punto que usted toca, porque se refería precisamente dentro de su intervención a esa violencia sistemática y a cómo de diferentes formas esta violencia que se ejerce en contra de las mujeres en un ambiente machista, por llamarlo de alguna manera, puede repercutir en casos como este, ¿verdad? Usted diría entonces que siempre o inevitablemente, digamos, un tema de violencia, ya sea psicológica o física, sexual, podría terminar en un femicidio si no es atendido a tiempo, digamos, o roto este círculo de violencia. Sí, en efecto, muchos estudios en temas de género se han denominado una espiral de violencia, donde existe también un termómetro para medir esta violencia contra la mujer. Y vemos que la violencia va en crecimiento. Muchas veces inicia con palabras despectivas, insultos, guiñones de pelo, pellizcos, mordidas. Después ya se sube de tono a amenazas, golpes, y la cauda final, el tope de la violencia contra la mujer es el femicidio, que es la muerte. Guatemala, al igual que Latinoamérica, venimos desde muchos años bajo una sociedad extremadamente patriarcal y machista. En Guatemala, por ejemplo, hay varias sentencias que han llegado a la Corte, casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y han repercutido en sentencias de carácter condenatorio, donde ha sancionado al Estado de Guatemala. Por citar dos ejemplos claros, en los casos de Marisabel Vélez Franco y Cristina Velázquez Pais. Estas sentencias se evidenció internacionalmente la violencia sistemática contra la mujer que se vivía en Guatemala, y además la nula o poca investigación con perspectiva de género que se realizaba. Bajo estas sentencias se le impuso varias obligaciones al Estado. Una de ellas es crear entes especializados para la investigación de este fenómeno, y el compromiso que ya se había adquirido con la suscripción de otros convenios, por ejemplo la Convención de CEDAW y la Convención de Belén do Pará, que vienen a reforzar esta obligatoriedad del Estado. De esa cuenta es que en el año 2009 nace la Ley contra el Femicidio y otra forma de violencia contra la mujer, y en el artículo 14 de esta ley se manda que debe crearse una fiscalía especializada para investigar los delitos contra la vida y la integridad física de las mujeres. Recordemos también que en el año 2016 la Ley Orgánica del Ministerio Público sufre algunas reformas, y especialmente el artículo 40, donde se describe en la Fiscalía de Sección y ya se crea la Fiscalía contra el delito de femicidio. De esa cuenta, en el 10 de agosto del año 2016 empieza funciones la Fiscalía. Iniciamos con 2 agencias fiscales con competencia para conocer toda la República de Guatemala, con alrededor de unos 20 auxiliares, agentes fiscales y personal administrativo. A lo largo de estos 8 años aproximadamente de funcionamiento, hemos tenido varios fortalecimientos, y también es de agradecer mucho a la administración de esos 2 periodos de la doctora María Consuelo Porras Argueta, porque se ha preocupado en llevar la justicia especializada en favor de las niñas, adolescentes y mujeres a toda la República de Guatemala, porque actualmente contamos con
8 sedes, 7 en el interior, en cada una de las regiones, y tenemos cobertura a nivel nacional, con personal especializado, con personal capacitado y lo más importante, sensibilizado en temas de género, y hemos tenido resultados muy importantes. ¿Usted considera que hay un antes y un después de la creación de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en cuanto a la resolución de casos y las sentencias que han obtenido y por qué? Sí, consideramos de que la Fiscalía ha sido un parteaguas y se puede evidenciar de que el trabajo es palpable. Hemos sido felicitados por los órganos jurisdiccionales, por el trabajo especializado que se realiza, por la debida diligencia que se le aplican a los casos. Y no solo es en la presentación de los actos conclusivos o las acusaciones ya en un debate, sino también lo más satisfactorio es de las propias víctimas, en algunos casos víctimas directas y en otros víctimas colaterales, que ven el trabajo que hacen los fiscales a veces a altas horas de la noche, sin escatimar fines de semana, y lo más importante, cuando se logra presentar las evidencias ante los juzgados y se logra demostrar y quebrantar ese principio de presunción de inocencia en contra de los sindicados. Sí hay un antes y un después, inclusive en la Fiscalía cada año hemos ido fortaleciéndonos, capacitándonos de mejor manera y presentando los casos cada vez más sólidos. Mientras usted hablaba, siempre se menciona el tema de la justicia especializada. Y yo creo que es bastante importante, digamos, explicarle a la gente en qué consiste la justicia especializada, ¿verdad? Porque a veces se considera que por el hecho de que sea una fiscalía que se dedica a investigar los temas de delitos contra la vida en contra de mujeres, ya es una fiscalía especializada, pero esa especialización a la que usted se refiere va mucho más allá de únicamente dedicarse, digamos, a investigar asesinatos o crímenes en contra de mujeres. Sí, vemos, mire, para empezar, toda muerte violenta de mujer es multicausal y pluriofensivo, porque no solo se lesiona la vida como tal, como explicábamos, también tiene un impacto social en la economía y en el desarrollo de la familia. De esa cuenta es de que al ser un grupo vulnerable, las mujeres, las niñas, las adolescentes necesitan ese trato diferenciado. Y eso ha quedado plasmado también y evidenciado en esta sentencia de la Corte Interamericana que hacía referencia, donde no se debe de estigmatizar a la mujer. Toda mujer, todo ser humano necesita de ese acceso a la justicia. Y muchas veces lo que sucedía antes de la especialización o que se tuviera ese abordaje interseccional, es que se justificaba o se estereotipaba la conducta de las mujeres y se justificaba de alguna manera su muerte con aquel dicho, en algo andaba metido o por andar metido en ciertas situaciones le pasó esto. Eso es lo que se ha tratado con estas especializaciones, dar otro enfoque, y nos ha favorecido también de que nuestros principales aliados, por ejemplo la Policía Nacional Civil, actualmente cuenta con un departamento de investigación especializado en femicidios y en muerte violenta de mujeres, para tener este tratamiento y abordaje especializado, de entender a las mujeres de acuerdo a su entorno. Usted mencionaba al inicio del podcast el tema de que de los casos que más le han impactado está el caso de Luz María, en el que nos vamos a enfocar hoy. ¿Cómo es que llega a sus manos este caso o cómo es que la Fiscalía inicia a conocer esta muerte? Bueno, para recapitular un poco, estamos a pocos días también de conmemorar la fecha del fallecimiento de Luz María del Rocío López Morales, derivado que fue un 19 de enero del año 2021, cuando se notifica su desaparición. El Ministerio Público tuvo conocimiento a través de la alerta de Isabel Claudina de la desaparición de Luz María. Como lo reitero, ella era una trabajadora del Ministerio Público en el modelo de atención integral de la niñez y adolescencia Maina, zona 2. Y como todos los días, supuestamente ella se presentó a su trabajo
Ella era trasladada desde una residencial de Misco, específicamente en la colonia Las Hojarascas, por su esposo, Jorge Rafael Sea. Es el caso que ese 19 de enero ella no se presenta a trabajar. Sin embargo, su esposo sí da algunas vueltas en su vehículo. Era un Chevrolet Sonic color azul, y en horas de la tarde él regresa al Ministerio Público supuestamente para recogerla después de sus labores, percatándose y él indicándole a la familia de que ella no había llegado a trabajar cuando en la mañana la había dejado en cercanías. Esa era la información primaria con la que la Fiscalía de la Mujer, a través de la Unidad de Mujeres Desaparecidas, inicia la investigación. Recordemos que hay una ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas que, al tenerse información de la desaparición de una mujer, debe activarse un protocolo de búsqueda inmediata. La Fiscalía inicia a realizar las pesquisas, se realiza una inspección en la casa, se recorre la ruta que supuestamente habían realizado en el trayecto de la mañana, y se empiezan a hacer descargas de cámaras de videovigilancia. Algo muy importante en este caso fue que en toda el área metropolitana, la Municipalidad de Guatemala y habitaciones privadas tienen cámaras de videovigilancia. Y se empezó a verificar esta información. También en el Ministerio Público, en este edificio, habían cámaras que daban para el exterior, y se empezó a realizar entrevistas a los compañeros de trabajo. Ninguno dio razón de ella que se haya presentado ese 19 de enero a sus labores. En horario de la noche, la Fiscalía de la Mujer solicita apoyo con la Fiscalía contra el delito de femicidio por la expertise, puesto que empiezan a verificar ya actitudes sospechosas en cuestión de nerviosismo, que las versiones que daba en este caso el esposo no eran muy congruentes, como por ejemplo que había dejado en cercanías en una tienda a la víctima, pero no se había percatado que había ingresado. Tampoco daba a ciencia cierta cuál era la tienda donde la había dejado. Los fiscales empiezan a sospechar, puesto que en casos de femicidios el principal sospechoso hay que perfilar siempre al esposo, conviviente, novio, o la persona con quien tenga algún tipo de relación la mujer, por puro protocolo de investigación. Se solicita el apoyo con la Fiscalía, quienes contamos con un equipo de procesamiento de escena del crimen también capacitado, y con esta sensibilización en perspectiva de género. Inspeccionamos el vehículo y damos cuenta que en el baúl localizamos manchas de sangre. Nos llama la atención pues que estas manchas de sangre se encontraban principalmente en unos documentos. Esto se procesa, se embala y oportunamente se remite al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. La investigación continúa, pasaron las primeras 48 horas. Después de las 72 horas, ya la Fiscalía de la Mujer considera también de que es muy probable el fallecimiento de la víctima, puesto que también es de considerar de que tenían una bebé de casi 2 años aproximadamente. Y es algo muy complejo que una madre de familia que es muy apegada a su hija la abandone y no tenga ningún tipo de comunicación con ella. Aparte, no localizábamos el teléfono de la víctima, puesto que se solicitan desplegados telefónicos y el teléfono ya no estaba activo a partir de las 48 horas. Continuamos con la investigación y se practican varias diligencias de allanamiento en la residencia del hoy sentenciado, cuando el 23 de enero de ese 2021, estamos hablando a poco tiempo de cumplir las 48 horas de investigación, somos notificados que en la circunvalación del Hipódromo del Norte,
a un costado del Parque Carrusel del Hipódromo del Norte, zona 2, en un tragante de aguas pluviales se localiza el cuerpo sin vida de una persona. En ese momento, ya en un estado de putrefacción bastante considerable, se procesa la escena siempre con la sospecha de que podría tratarse del cuerpo de Luz María. Localizamos el cuerpo envuelto en plástico. No era un plástico cualquiera, era el plástico que recubre una cama de marca Mastertech. El cuerpo se encontraba quemado casi en un 90% y a simple vista era imposible reconocer a la persona. Sin embargo, habían características individualizantes que se correspondían a una mujer. Y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a través de su Departamento de Identificación Necrodactilar, al tener la información de que podría tratarse del cuerpo de Luz María del Rocío López Morales, le toma sus huellas dactilares y hace el cotejo directo con la base de datos del RENAP. Y de esta cuenta es que logramos individualizar a la víctima. En ese mismo día, 23 de enero del 2021. Pues este es un procedimiento bastante rápido. Se reseñaron las huellas al ingreso a la morgue y Nasif las corrió en a través de ese departamento de identificación y ya nos generaron un peritaje científico donde nos indicaba que la persona que se encontraba reportada como desaparecida había sido localizada fallecida. Y además otro dato muy importante que preliminarmente el forense nos indica de que la víctima tenía, por la forma como fue localizada, posiblemente se trataba de una muerte violenta. Es decir, una persona por causas naturales no podía haber fallecido o sido localizada en esas condiciones. Al tener todos estos indicios preliminares, la Fiscalía solicita la orden de aprehensión del ciudadano Jorge Rafael Sea y es ejecutada esa misma noche del 23 de enero. Es un caso que fue resuelto en las primeras 48 horas desde que se notifica la desaparición hasta ser presentado ante un juez competente. El juez le escucha en su primera declaración, considera que sí hay indicios racionales suficientes para considerar su posibilidad de participación, puesto que le presentamos preliminarmente al juez las imágenes que habíamos recopilado de desplazarse el sindicado ese 19 de enero en su vehículo en cercanías del Hipódromo del Norte, específicamente en cercanías al Maine, y además los indicios que se localizaron en el baúl, ¿verdad? Las manchas de sangre y la forma como fue localizada la víctima a unos escasos 150 metros de su centro de trabajo. El juez, al evaluar todos estos indicios, le liga a proceso penal por el delito de femicidio y recuerdo que concede un plazo de investigación de 3 meses. Acá la Fiscalía ya empieza a ahondar mucho en la investigación. Quiero indicarles de que se hace un recorrido más amplio de cámaras, se recolectan las cámaras de la residencial donde ellos vivían, se recolectan las cámaras del trayecto desde Misco hasta la zona 2 de la ciudad de Guatemala, desde el día anterior, 18 de enero, y hasta el día 23 de enero. Nosotros logramos visualizar a través de esta extracción de cámaras específicamente ese recorrido y logramos apreciar también de que ese día 19 de enero, ya en horario de la tarde, antes de presentarse supuestamente a recoger a la víctima, él hace una maniobra hacia el lugar donde fue localizado el cuerpo sin vida. Lamentablemente en las cercanías no había una cámara que nos grabara el momento en que deposita el cuerpo. Sin embargo, tenemos el ingreso y la salida del vehículo y que en el rango de captación de las cámaras dura aproximadamente 7 minutos. Un tiempo suficiente para poder descender desde el vehículo, sacar el cuerpo y depositarlo en el lugar y regresar al lugar donde fue captado por última vez. Bueno, la Fiscalía también
aparte de esos fotogramas que les comentaba, realizó un análisis de intercomunicacional. Es decir, se piden los desplegados telefónicos a las empresas que brindan este servicio a nivel nacional, puesto que ya teníamos los números que los dos utilizaban. Y algo muy importante fue de que las activaciones de las antenas telefónicas desde Misco hasta la zona 2 de la ciudad de Guatemala fueron bastante aparejadas o concatenadas con lo que veíamos en cámaras. Entonces pudimos configurar o corroborar esa ruta. Y algo muy importante también es de que el señor Jorge Rafael Mejía, como sus coartadas indicaban, de que él le llamaba, le realizaba algunos mensajes vía la aplicación WhatsApp a su esposa desaparecida. Pero según las activaciones telefónicas, ambos aparatos activaban juntos, con segundos de diferencia. Es decir, logramos corroborar de que él realizaba desde su teléfono la redacción de un texto, lo remitía al teléfono de su esposa. Sin embargo, en la misma ubicación de él, allí activaba ese teléfono. Lo que también nos llevó ya a presentar un caso bastante sólido ante el tribunal. Importante también indicar que fue en el mes de octubre ya del año 2023, poco más de año y medio de el hecho, cuando después de aproximadamente 3 meses de debate, al presentar también un desfile de pruebas donde se puede mencionar la prueba testimonial, que fue muy importante también, puesto que como Fiscalía logramos presentarle al tribunal la historia de vida, ese entorno de vida de la víctima, y principalmente proyectar esta relación tóxica que ellos como matrimonio estaban viviendo, que a pesar de tener una bebé de casi 2 años de edad, como lo reitero, sí tenían fuertes discusiones, sí tenían muchos problemas, principalmente con los celos enfermizos que tenía el hoy sentenciado, al extremo de seguirle vía GPS en su teléfono, administrar sus cuentas de redes sociales, tener notificaciones en su teléfono de sus mensajes de Facebook, por ejemplo, y además de tener el control de todas las claves de todas las aplicaciones y mensajería de la víctima. Es decir, se logró determinar que había un control y sumisión por parte de él hacia la víctima, inclusive con hacerle reclamos a compañeros de trabajo que le escribían por coordinaciones derivadas del trabajo a la víctima. Importante también la participación en el proceso de los padres de la víctima. Ellos tuvieron un papel fundamental en este caso. Padre, madre y hermano de la víctima, pues que también ellos le proyectaron a los jueces quién era Luz María, cómo era como hija, cómo era como hermana, las aspiraciones profesionales que ella tenía y lo más importante, ¿verdad?, reconstruir esa memoria histórica como mujer de ella. Compañeros del trabajo, como lo reitero, amigos también, quienes reforzaron esta teoría de este cúmulo de violencia que vivía la víctima en el seno familiar. Algo muy importante también es de que de la investigación se logró establecer que la víctima ya había tomado la decisión oportunamente de separarse. Esto fue en el mes de diciembre aproximadamente, donde siempre en una discusión ella había sido lastimada de un brazo. Sin embargo, ya decide darle otra oportunidad y continuar la relación de matrimonio, sin considerar que un mes posterior estaría perdiendo la vida. En el tribunal se logró dar crédito a todos los hechos que se plantearon en esa plataforma fáctica. No quedó ni un solo punto que no fuera acreditado y corroborado por el Ministerio Público, con prueba científica, con prueba técnica y con prueba material y testimonial. De esa cuenta, el tribunal por unanimidad le declaró penalmente responsable, lo condenó a una pena de prisión de 50 años.
la cual en este momento se encuentra ya firme, derivado que en su oportunidad la defensa presentó un recurso de apelación especial tratando de anular esta sentencia. Sin embargo, la sala jurisdiccional fue el criterio de indicar que la sentencia estaba pegada a derecho y, como lo reitero, se hizo justicia para las víctimas colaterales en este caso. Algo muy importante también fue la reparación digna, integral y transformadora que, en conjunto con querellantes adhesivos, el Ministerio Público solicitó. Como una medida de satisfacción, estas medidas de satisfacción son todas aquellas que tratan de preservar la memoria histórica de la víctima y dar esa sensación de alivio para las familias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la sentencia por sí es una medida de satisfacción. Sin embargo, la familia solicitó que, en coordinación con la Municipalidad de Guatemala, en el lugar donde fue localizado el cuerpo de la víctima se erigiera un monumento con una plaqueta significativa con las leyendas que la familia, en coordinación con la municipalidad, indicara. Y de esa cuenta fue que en enero del siguiente año, es decir, en el 2024, se hiciera un acto conmemorativo donde se develó este monumento a que he hecho referencia. Además de, como una medida también y garantía de no repetición, el tribunal, entre otras, decretó que el señor Jorge Rafael Sea debe de recibir terapia y ayuda psicológica en el centro de privación de libertad donde está purgando la condena de 50 años. Esto para que le trate él de comprender y también de entender de que la violencia contra la mujer no es buena y que todos los actos en la vida tienen sus consecuencias. Licenciado, mucho se ha hablado del caso de Luz María, pero enfocándonos en sí en Jorge Sea, que ahora está sentenciado, ¿en qué momento como fiscal se logra detectar que él podría haber estado involucrado en la muerte de Luz María? Y otra cuestión es, ¿cuál era el perfil de él? ¿Cómo ustedes logran establecer que él habría participado en la muerte de Luz María? Bueno, un hecho bien importante es, como lo reitero, desde que empezamos a visualizar las diferentes versiones que él daba, que no eran muy congruentes, que habían bastantes contradicciones en su dicho primario y después en el seguimiento ya en el campo del caso. Y algo muy importante y revelador fue que al hacer un allanamiento en la residencia donde ellos vivían, percatamos que los padres de la víctima en el mes de diciembre le habían regalado una cama de tamaño king. Esas traen 2 bases de tamaño imperial y eran marca Mastertech. Vemos que a una de esas bases, que es tamaño imperial, le faltaba el plástico con que vienen envueltas regularmente. Y ese mismo plástico fue el que encontramos en la escena donde estaba en el interior el cuerpo de la víctima. Además, en el patio trasero encontramos el lugar donde se le había prendido fuego al cuerpo de la víctima. Acá se encontró gasolina como acelerante, que también se obtuvo un dictamen físico-químico por parte de INASIF en las prendas de vestir que presentaba el cadáver y algunos frotis de hisopados que hicieron en el cuerpo, donde dieron presencia de gasolina como acelerante en el cuerpo de la víctima. Entonces, todas estas pruebas indiciarias nos ubican en un lugar donde ocurrió el hecho y, sin lugar a dudas, la participación activa del hoy sindicado. Y como lo reitero, estos hechos y esas pruebas develadas en el debate, que también fue un caso bastante extenso en tribunales, alrededor de 3 meses de audiencias y de debates. Por unanimidad el tribunal consideró que él era responsable. Algo importante también es que dentro del perfil de él que se logró construir, logramos determinar que él era una persona muy celosa, tenía ya unos celos muy enfermizos. Y también es de recordar que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que los celos como motivantes para cometer un hecho delictivo de esa naturaleza son los que se denominan motivos fútiles o abyectos. Es decir, que son, en lugar de ser algún tipo de agravante,
de atenuante, perdón, es un agravante en la acción criminal. Eso le podemos indicar de lo que se logró reconstruir del perfil de él. Aparte de eso, de que logramos determinar también de que él se dedicaba a cuidar supuestamente a la nena, y quien trabajaba y soportaba todas las cargas económicas del hogar era la víctima hoy fallecida. Como Fiscalía, ¿cómo hacen para que la persona que ustedes ya cuentan como presunta sindicada continúe todo el tiempo en el proceso? Es decir, que no se dé a la fuga, una, y dos, Jorge Sea en algún momento reconoció lo que hizo. Bueno, Jorge Sea, a raíz de todo lo que duró el proceso penal, todo el debate, nunca emitió comentario. Oficialmente él nunca declaró, nunca reconoció sus hechos, nunca pidió perdón por estos hechos tampoco. Y acá algo muy importante que la Fiscalía logró recabar dentro de esas primeras 48 horas todos los elementos e indicios más importantes y contundentes para sustentar una primera declaración, y fue ese el acto principal y diría yo oportuno que realizó la Fiscalía, puesto que hemos tenido otros casos donde al momento de tener los elementos de convicción necesarios para fundamentar una primera declaración, el sindicado ya se ha dado a la fuga, y hemos tenido órdenes de captura que están desde hace 5 o 6 años pendientes de ejecutarse. Acá fue el factor sorpresa, la agilidad y celeridad con que se trabajó el caso, y considerando también, recuerdo, este caso se trabajó en el juzgado de turno de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que tiene funciones las 24 horas, los 365 días del año. Esta fue una situación que coadyuvó muchísimo para el quehacer de la Fiscalía. Es decir, no tuvimos que esperar hasta un día hábil, una hora hábil para poder solicitar. Llama la atención lo que comenta de que él en ningún momento se inmutó y pidió perdón. Todo este hecho ocurrió frente a los ojos de la hija de ambos, una niña de aproximadamente 2 años. Sí, en efecto. Los abuelos maternos, ellos siempre indicaban de que cuando la nena fue creciendo y tomando un poco más de interacción y lucidez, ella hacía gesticulaciones principalmente con muñecos de que Jorge pegaba a mamá, por ejemplo. Es decir, este acto traumático quedó fijado en la mente de la bebé. Y también parte de estas medidas de rehabilitación que dictó el tribunal en su oportunidad fue el acompañamiento y tratamiento psicológico también para la nena, sus padres y hermanos, quienes eran creyentes adhesivos. Lic, sin duda alguna, a lo largo del desarrollo de la investigación, pues se fueron enfrentando con diferentes situaciones un tanto complejas y que pues necesitaron, ¿verdad?, de un ojo ahí sí que crítico para poder determinar cuáles eran los puntos claves, como fijarse en este tipo de cuestiones como lo del el plástico en el que encontraban a la víctima y todo. Pero también durante el juicio me imagino que ustedes enfrentaron algunos desafíos. ¿Cuáles habrían sido estos desafíos que ustedes enfrentaron durante la etapa de juicio o debate? Bueno, principalmente el debate se llevó bastante acelerado, eran algunas audiencias maratónicas entre semana. La localización de los testigos, la localización de peritos, la ubicación de toda la evidencia material que fue en su momento ofrecida como prueba, y principalmente tratar de condensar toditita la información que teníamos en el expediente y tratar de dárselas ya asimiladas, explicadas y condensadas a los jueces. Esto con el objetivo de que comprendieran la tesis acusatoria y que esa plataforma fáctica que nos habíamos formulado, esa historia de cómo ocurrieron los hechos, se corroboraba con la prueba que fue rendida en el debate. Algo que tenemos muy presente como fiscales, principalmente en la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, es de que cada oración, cada hecho que se coloque en una acusación debe tener un medio probatorio que sustente. Entonces,
si colocamos que él se conducía en un vehículo de tal color, tener las fotografías, el informe de la SAT que nos corrobore eso, por ejemplo. Esos fueron de los principales retos que se tuvo. Lic, por supuesto que todo el trabajo realizado por la Fiscalía pues llevó a una sentencia bastante alta, bueno, la máxima sentencia al final de cuentas. ¿Qué se siente haber obtenido esta sentencia condenatoria y cree usted que a través de esta sentencia se hizo realmente justicia? Sí, yo considero que recogiendo ese criterio de la Corte Interamericana, que es una medida de satisfacción la sentencia, desde ya de reconocer a la víctima como víctima y también poderles explicar y decir qué fue lo que pasó. La verdad histórica que se logra reconstruir a través de la evidencia y las pruebas. Esto principalmente es una gran satisfacción como fiscales. Y acá no es solo el esfuerzo de Edgar Gómez, de cualquier otro fiscal que pudo comparecer a alguna audiencia. Detrás de esta sentencia hay un equipo de trabajo desde el auxiliar que fue a procesar, desde los técnicos de escena del crimen que fueron a levantar los indicios, a realizar álbumes fotográficos, tomar videos, realizar embalajes, planimetrías, desde los pilotos que nos han trasladado a cada una de las diligencias. Y como lo reitero, acá es el esfuerzo de compañeros que estuvieron por días recolectando cámaras, que es un trabajo arduo de 24 horas. También las personas que nos coadyuvaron de llevar oficios a las telefonías, los analistas que realizaron esa labor técnica, y también las instituciones que coadyuvan con el Ministerio Público, por ejemplo la Policía Nacional Civil, que recordemos que se realizaron varios allanamientos. Es decir, es un trabajo bastante arduo de muchos días, de muchos meses detrás, y es un equipo bastante consolidado y comprometido con el quehacer. Otra situación muy importante es de que este compromiso de resolver este caso no les ha apartado de su obligación y responsabilidad de cumplir con su mesa de trabajo también, puesto que la Fiscalía trabaja no importando quién sea la víctima ni quién sea el sindicado. La justicia es para todos y no escatimamos ni discriminamos los casos, que porque puede ser de alguna trabajadora sexual, por ejemplo, o una ama de casa, o una persona vinculada a las pandillas juveniles o al crimen organizado que también sea víctima. No se discrimina a ninguna víctima. Todos los casos se trabajan con la misma celeridad, con el mismo protocolo. Sin embargo, es de considerar que algunos tienen información y otros, por más que tengamos la buena voluntad, los esfuerzos, no se logra dar con los responsables, pues que es de reconocer también de que la ley tiene las salidas procesales para este tipo de casos también. ¿Y cómo cree que este caso, la sentencia obtenida a través de este caso, puede ayudar a prevenir futuros delitos? ¿Cree que sí realmente ha causado, digamos, este caso, la sentencia obtenida en este caso, que de hecho fue uno de los casos bastante mediáticos y le dieron bastante cobertura en los medios de comunicación, esto puede impactar o considerarse que puede impactar de una forma positiva en la sociedad? Sí, en efecto, recordemos que en el derecho penal existe el derecho penitenciario también, y se dice dentro de estas doctrinas de la pena, por ejemplo, que la pena tiene dos principales funciones: una función preventiva, donde se da la prevención individual, que se va dirigida al propio delincuente, al individuo que ha cometido el delito, puesto que esto viene traducido a lo que hablábamos, de que el tribunal le ordenó de que recibiera terapias psicológicas para que él comprendiera de que darle muerte a una mujer estaba mal y era un delito. Esa es la prevención directa que lleva la pena, pero también está esa prevención general que va destinada a toda la sociedad guatemalteca. Y en este caso consideramos que sí se cumplió esa prevención general, puesto que cualquier ciudadano que observa que el sistema de justicia está dando un resultado, que está encontrando al responsable, que está dictando una sentencia que es bastante severa, personalmente considero que esta es una llamada de atención para los presuntos o posibles o eventuales femicidas, que la piensen dos veces, que consideren de que si yo le doy muerte a una mujer o
o a cualquier persona, puedo llegar a ser declarado penalmente responsable y poder eventualmente recibir una sanción similar de 50 años de prisión. Licenciado, ¿qué mensaje le daría usted a las víctimas de estos delitos? Estamos hablando de que el femicidio finalmente es la última etapa de la violencia en donde la mujer pierde la vida, pero hay muchas mujeres en Guatemala que sufren de violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual. ¿Qué mensaje les enviaría a ustedes a ellas para prevenir que un día de estos puedan perder la vida a manos de su conviviente? Principalmente que no callemos más, que rompamos ese círculo de violencia, que tengamos la valentía de denunciar, de tomar la decisión de cortar de raíz este mal. El Ministerio Público cuenta con fiscalías en los 340 municipios del país, tiene fiscalías especializadas, por ejemplo la Fiscalía de la Mujer, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, donde cuenta con personal capacitado, con personal con perspectiva de género, que le dará curso a sus denuncias, que tengan esa participación activa dentro del proceso y que todos contribuyamos para erradicar la violencia contra la mujer. Recordemos también, como lo reitero, de que eventualmente el termómetro de la violencia contra la mujer nos indica de que pueden empezar desde rasguños, jalones de pelo, insultos, y la cúspide de toda esta violencia es el femicidio. Y a veces como familia también somos testigos silenciosos de todas estas hechos que se suscitan. Importante también ya hacer el llamado a la población y que confíen en las autoridades. El Ministerio Público cuenta con el modelo de atención integral de la mujer, el MAIMI. En este hay un abordaje multidisciplinario donde se hace empoderamiento tanto social como económico para las víctimas, puesto que muchas no se atreven a denunciar y salir del círculo de violencia por la llamada dependencia económica que puede existir. Entonces, con este modelo, por ejemplo, se trata de dar ese empoderamiento, que la mujer pueda subsistir por sí, de ser una persona productiva y no depender o bajo esa supuesta dependencia económica sufrir y siendo víctima. Este es un tipo de esclavitud moderna, que así le llaman algunos tratadistas también, ¿verdad? El llamado es a esto, que ya despertemos, que la violencia intrafamiliar, que la violencia contra la mujer no es normal en nuestras vidas. Dejando de lado esta figura de fiscal, esa figura de profesional con múltiples maestrías, incluso en preparación de doctorado, hablándole a Edgar Gómez, ¿cómo le afecta a usted personalmente trabajar en un caso tan complejo y tan emocional como lo fue el caso de Luz María? Bueno, principalmente yo tengo hermanas, tengo sobrina, tengo una nena, y me pongo en el papel de padre, me pongo en el papel de hermano, me pongo en el papel de tío, y considero de que personalmente no me gustaría que a un mi familiar, a un mi conocido le sucediera esto. Entonces vemos que como ser humano, quitándonos el tacuche, el traje, el chaleco de fiscal, definitivamente nos afecta. Pero tampoco es algo que nos vaya a sesgar y a perder la objetividad. Es decir, debemos de actuar siempre con la verdad, con la justicia y con la ley en las manos. Y perseguir siempre nuestra guía, la evidencia y las pruebas para resolver los casos. Muy bien, licenciado, pues le agradecemos muchísimo este espacio que nos ha permitido para conocer las interioridades de este caso tan emblemático y que afectó tan de cerca también al Ministerio Público, ya que la víctima fue una de las personas que trabajaba con nosotros. Y pues nos alegra también conocer que a través de ese trabajo efectuado por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio no solo se logró una sentencia ejemplar y que va a servir también como un eco y un ejemplo, valga la redundancia, para toda la población guatemalteca, sino que también quiero poner énfasis en ese monumento que se creó, ¿verdad?, en conmemoración a este tema tan delicado,
y me parece muy trascendental y muy atinado, ¿verdad? Porque el lugar es un lugar bastante público, es un lugar al que va bastante gente y sin duda alguna pues la voz de Luz María a través de esta situación va a seguir hablándole a cada uno de los guatemaltecos que se acercan a este lugar para poder hacer deporte, practicar otro tipo de situaciones y mantener vigente esa idea, ¿verdad? De que todos los delitos se persiguen, que todos estos tipos de acciones tienen sus consecuencias y que desde el Ministerio Público pues se hace todo lo posible para que ninguno de estos casos quede impune. Así que muchas gracias, Lic, por habernos brindado su tiempo. Damos también muchas gracias a la audiencia por acompañarnos a lo largo de este primer episodio de este podcast. Y pues los invitamos, ¿verdad, María José?, a que puedan continuar acompañándonos. Sí, es importante también mencionar que estamos hablando desde la investigación hasta la sentencia y es así como conocemos hoy de manera más íntima este caso de Luz María. Esperamos que les haya gustado. También esperamos que si les gustó nuestro material lo compartan. Nos encuentran en YouTube, nos encuentran en las redes sociales oficiales del Ministerio Público y además en Spotify. Así que muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Que tengan un buen día y los esperamos en el siguiente episodio.